Bienvenidos una vez más a nuestra clase bíblica. Gracias por sintonizarnos y darse el tiempo para poder junto con nosotros crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Realmente para nosotros es una bendición poder acercarnos a sus hogares y que usted también pueda abrir las escrituras para también observar qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En el video anterior, el domingo anterior, estuvimos dando información acerca de la epístola que el apóstol Pablo escribe a nuestros hermanos en Colosa. Una epístola que nos dará mucha información, mucha enseñanza, aplicaciones en nuestra vida, pero también lo que es una parte esencial en la doctrina de la iglesia de Cristo, el reino de Cristo. Entonces, debemos solamente tomar algunas de las informaciones que estuvimos brindando, proveyendo el domingo anterior. Realmente la epístola a los colosenses fue aproximadamente, según algunos estimados, escrita entre el año 62 y 63. Esta epístola tiene con el propósito, está escrita con el propósito, diseñada con el propósito de poder poner a Cristo como preeminente. ¿Preeminente en qué? Bueno, preeminente en Él como creador. Esto era una de las cosas que estaban pasando en aquella región. No había una manera distinta de ver a Cristo como creador, preeminente o supremo como cabeza, ¿verdad? A cabeza del cuerpo de lo que es la iglesia, el reino de Cristo. El apóstol Pablo escribe también algo ahí en la otra epístola, considerada como la epístola gemela, la epístola a los Efesios, y relaciona también lo que es la autoridad de Cristo, ¿verdad? Como cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Esta epístola también muestra lo que es supremo, preeminente con respecto a la deidad. Había una idea muy distinta en cuanto a Cristo se refiere. Realmente en esta región habían personas que sí miraban bien lo que era el Evangelio, pero lo veían hasta cierto punto incompleto y para ello daban ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas. Algunos decían que era importante regresar a las tradiciones del judaísmo. Otros que tenían que hacer duros tratos al cuerpo, que tenían que tener dietas estrictas, que tenían que estar en otro estilo, ¿verdad? De abstinencia. Y el pensamiento era más que todo porque para ellos el cuerpo es pecaminoso, entonces no puede permanecer algo espiritual y bueno en el cuerpo que es pecaminoso, y para eso necesitaban ellos abstenerse físicamente de muchas cosas. Bueno, el apóstol Pablo estará explicando o estará proveyendo, mejor dicho, información que le va a permitir a los cristianos, tanto de aquel entonces como de ahora en día, llegar a la conclusión que realmente no se trata de esa manera como ellos muchos pensaron, sino que realmente Cristo es preeminente en todas estas tres áreas, como creador, como cabeza, como deidad. Ahora, esta epístola realmente es muy importante porque era una región en donde Colosas era una ciudad en la provincia romana de Asia. Quiero proveerle lo que es un mapa. Tengo acá lo que es una versión. Esta escritura, eh, esta Biblia, muestra lo que es un mapa en donde me gustaría mostrarle a usted. Creo que podemos verlo por acá. Esta zona acá, creo que hay luz por acá. Si usted observa, hay una parte en la que es escrita aquí como Colosa, ¿verdad? Es esta sección de acá. Entonces, esta sección que está en Colosas tiene alrededor otras dos. Tiene lo que es la Odisea y tiene lo que es Hierapolis. Posiblemente no lo pueda ver bien. Le animo a que busquen sus concordancias o al final de las escrituras usted tenga un mapa relacionado a Colosas. El punto es acá que el apóstol Pablo escribe a estos hermanos, pero menciona otros dos lugares, Hierápolis, y también menciona el lugar de la Odisea. Entonces, estos están ubicados en lo que es Asia. Y cuando esto es enviado, es porque realmente existía un hermano que había sido muy eficiente, muy
importante en aquel entonces, como era Epafras. Este hermano llegó a dar fuerza a la hermandad en aquellos lugares. El apóstol Pablo básicamente se inicia lo que es el evangelismo o el evangelio, la predicación del evangelio, allá en Hechos capítulo 19. Si usted va conmigo a Hechos capítulo 19, vamos a ver cómo inicia aquí lo que es la predicación en esta área, en el área de Asia, donde se encuentra regiones como Uriápolis, la Odisea, Colosas, toda esta área. Ahora, no necesariamente el apóstol Pablo conoció a estos hermanos porque ya dimos información al respecto. Pero quiero que vea conmigo Hechos 19:10. Hechos 19:10 dice de la siguiente manera: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces el apóstol Pablo predica en esta región de Asia, no necesariamente quizás específicamente Colosas o en las otras, pero Epafras fue un instrumento importante el cual también ayudó en estos lugares. Epafras conocía acerca de la situación, de las condiciones que los hermanos estaban pasando y del peligro que había surgido ante la predicación sana del Evangelio. Entonces Epafras de alguna manera está en el momento en que Pablo escribe esto precisamente porque recibe esta información por parte de Epafras y llega de esa manera el apóstol Pablo a proveer lo que es una enseñanza para que estuvieran ellos firmes en la fe y no caer en ideas que no eran relacionadas al evangelio puro. De manera que, ¿qué podemos nosotros ver acá? Bueno, realmente podemos observar que esta epístola nos dará lo que es algunas importantes lecciones. Me gustaría que me acompañara. Ahora vamos a tomar lo que es estos minutos, básicamente solo para ver los primeros versos del capítulo 1. El capítulo 1 capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, dice de la siguiente manera: Colosenses capítulo 1, verso 1 y verso 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Este verso lo vamos a ver hasta cierto punto un poco detenido. Verso 2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, estos dos versos es lo que vamos a tratar en estos momentos de poder ver. El apóstol se introduce, ¿no? Dice a Pablo, apóstol de Jesucristo. Es importante destacar algo. El apóstol Pablo quiere en esta epístola también enfatizar su autoridad, pero ¿por qué lo hace? Si usted observa epístolas como Primera, Segunda de Corintios, Tesalonicenses, va a ver, el apóstol Pablo escribe aproximadamente 13 epístolas. Y entre estas, en ocasiones él pone al inicio lo que es su apostolado, lo que es su autoridad como apóstol. Y cuando él hace esto es con el propósito que ellos puedan ver que realmente la carta lleva cierta autoridad. Es cierto, de enseñanza práctica, pero también de enseñanza doctrinal. Entonces, lo que se va a hablar no tiene que ser desapercibido, no tiene que ser dejado a un lado, no tiene que tomarse así a la ligera y decir, no, pues simplemente es una carta más. No, él busca a través de lo que es poner su autoridad como apóstol, él busca que realmente ellos entiendan que esto es urgente, que esto es de alerta, que no es simplemente de tomarlo a la ligera, sino que es importante cumplirlo. Porque cuando Pablo hace esto, lo hace para enseñar las doctrinas que llevan al ser humano
al individuo a la salvación eterna. Si fuera el caso de que no hay doctrina, de que no importa la doctrina, el apóstol Pablo ni siquiera hubiera puesto su autoridad como apóstol y ni siquiera hubiera tratado de enfrentar o de atacar las cosas malas que estaban presentándose en contra de la enseñanza del Evangelio de Cristo en aquel entonces. Entonces, nosotros vemos aquí, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Entonces, la palabra apóstol significa un enviado, un enviado. Entonces, hay que entender que el contexto nos indicará si está refiriéndose a una posición oficial, tal cual, ¿verdad? Como apóstol de Cristo, o solamente una persona enviada. Es decir, por ejemplo, usted y yo podemos ser apóstol en el sentido de que somos enviados a hacer algo, pero no en la función oficial como lo eran los apóstoles de Cristo. Definitivamente es importante ver que este griego viene, esta definición viene del griego apóstolos y que es la palabra que siempre se va a ver como apóstol y significa un enviado. Pablo, el apóstol Pablo, fue enviado del Señor a predicar el Evangelio. Si usted considera versos, pasajes como Hechos 26, del 12 al 18, puede anotarlo, no lo vamos a leer, puede anotarlo. Gálatas capítulo 1, versos del 11 al 15. Efesios capítulo 3, versos del 7 al 8. Primera de Corintios capítulo 15, verso del 8 al 9. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 5. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 1. Entonces, estos versos nos muestran que él tenía autoridad como apóstol, como enviado de Cristo, en la función oficial. Entonces, hoy en día no puede existir apóstoles debido bueno, apóstoles en el sentido ese oficial directos de Cristo. Porque sí vemos que hay ya básicamente ciertas características que los apóstoles tenían. El poder haber estado con Cristo físicamente, el poder haber visto ascender a Cristo. Entonces, todo eso hoy en día nadie lo ha visto. Entonces, nadie puede ser apóstol. Añadiéndole a eso, el poder tener las capacidades que los apóstoles tenían, como eran aquellos dones espirituales con otras funciones más fuertes. Cosa que lo vimos en otra oportunidad en la carta a los Efesios. Estos primeros versículos presentan el saludo de Pablo a los hermanos en Colosa. Entonces, la frase, el hermano Timoteo, si usted ve aquí, el hermano Timoteo. Entonces, ¿qué nos indica esto? Bueno, que Timoteo estaba con el apóstol Pablo aquí. Qué interesante porque Pablo tuvo a un gran elemento, tuvo a un gran instrumento, tuvo al lado de él a un excelente servidor. Pero ¿quién es este Timoteo? ¿Quién es? Me gustaría que me acompañara en Hechos. Vamos a ver ahí en Hechos. Puede ir junto conmigo a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Muchas veces usted ha escuchado, bueno, Timoteo, ¿quién era? Pablo envía una carta a Timoteo. Y hay cartas, y hay dos cartas que Pablo envió a él ya después, pero ¿qué sucede? ¿Quién es este Timoteo? Hechos 16 del 1 al 5 dice. Hechos capítulo 16, versículo del 1 al 5 dice lo siguiente. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y note lo que dice el verso 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, qué interesante, porque estas regiones de Listra, estas regiones de Iconio, eran regiones que estaban en el área de Asia, en donde está incluido Colosa. Que, bueno, sigamos lo que es la lectura. Verso
verso 3. Quiso Pablo que éste, es decir, Timoteo, fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, eh, que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Bueno, nos enseña que este Timoteo tenía un testimonio, era ejemplar, era alguien que era de beneficio para aquellos lugares. Pablo mira cualidades muy importantes en él. Entonces lo toma como uno que iba a ser su compañero, que iba a estar aprendiendo también de él. Él iba a ser como un padre para Timoteo. Entonces, en ese sentido espiritual, ¿verdad? Y Timoteo, cuando escribe, regresando a Colosas, regresemos a la carta a los colosenses, Timoteo se encontraba con él, con el apóstol Pablo. Por eso dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, es decir, Pablo y Timoteo, estamos enviando estamos haciendo este saludo, esta introducción en esta carta. Entonces, vemos lo siguiente, dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa. Bueno, en ocasiones se ha malinterpretado lo que es la palabra santos y se cree que santo es un personaje nomás, son ciertos números de personas nomás que merecen la adoración de parte de uno, que yo tengo que hacer una oración a este santo, que yo tengo que rendir que tengo que ser reverente, que tengo que rendir cierto culto, que tengo que rendir cierto tipo de adoración a un santo, a alguien, y puedo poner ya sea una imagen, puedo poner ya sea lo que es una estatua, puedo poner lo que sea cualquier cosa y para mí puede ser él quien representa el santo X nombre, ¿verdad? No se trata de eso, no se trata de ese tipo, no es esa la interpretación que las escrituras nos enseña respecto a santos. Santos viene de la palabra hagios, el griego, que significa o tiene la idea de lo que es santo mismo, ¿no? Estar separados, santificar. Viene a través de esta palabra griega, vienen otras connotaciones como es sagrado, puro, consagrado. Entonces, santo, en otras palabras, significa estar apartado del pecado para dedicar su vida al servicio del Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Colosa, le dice a los santos, es decir, a todos ustedes que han sido separados del pecado, que han sido apartados para servir a Dios. No significa de que solo los predicadores, los pastores o ancianos, el mismo término para ambos, ellos por ser apartados para servir de manera más completa, llamémosle así, ellos únicamente son los santos. No, usted que salió de las aguas del bautismo, que hizo la obediencia, entonces usted es separado del pecado para poder dedicar su vida en fidelidad a Dios. Cuando usted va a ser fiel a Dios, va a servirle a Él también. Entonces, aunque tal vez su función no es de predicador, anciano, tal vez un diácono, y las funciones que vemos nosotros como maestro, no significa que usted no sea un santo. Usted es santo porque ha sido separado del pecado a través de salir de las aguas del bautismo. ¿Por qué? Porque vino a una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 6 del 1 al 4. Entonces, estas aguas nos permiten a nosotros limpiar, purificar nuestra alma. Ahora, nosotros vemos aquí Colosenses 1, ¿no? Verso 2, a los santos. Esta palabra básicamente ya tiene la idea desde el Antiguo Testamento. Por favor, acompáñenme. Quiero que tome estos minutos también para que vea lo que
nos dice Éxodo capítulo 28. Éxodo capítulo 28 es importante verlo porque nos da cierta idea, cierto concepto acerca de lo que es santo. Éxodo capítulo 28, verso 36 en adelante. Este capítulo es un capítulo en donde se da instrucciones respecto a lo que eran los sacerdotes, quienes iban a estar ministrando para con Dios. Entonces, habían ciertas instrucciones que se dio y dice lo siguiente, Éxodo capítulo 28, verso 36, dice de la siguiente manera: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello. Note, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas, que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Era algo que necesitaban hacer los sacerdotes en aquel momento, ¿no? Entonces, dice, ¿verdad? Un grabado iba a decir santidad a Jehová. Iba a ser algo en donde iba a ser consagrado. Había esta sido una manera de expresar también, no solamente por ser tan literal, ¿verdad? Pero también había sido esto una manera de expresarse para que nosotros entendamos hoy en día la importancia de estar separado de las cosas que pueden afectar o que afectan el alma, y necesitamos mantener esa pureza. Entonces, qué importante es ver qué puede manchar mi alma. Ya usted que ha sido bautizado para el perdón de sus pecados, introducidos al reino de Cristo, Colosenses 1, 13 y 14, por la sangre de Cristo, ha sido introducido a este reino, pero muchas veces puede que haya cometido ciertos errores. Alejado del reino, alejado de la iglesia, pecados que usted y yo ya conocemos. Entonces, esas cosas son las que manchan mi ser, el pecar. La persona no puede llamarse o considerarse santo si permanece en el pecado. Entonces, debemos entender que Pablo considera a los hermanos como santos. ¿Por qué? Porque realmente habían ya salido de las aguas del bautismo, habían sido fieles a Cristo. Y Pablo necesitaba que ellos mantuvieran esa santidad. Entonces, ¿qué podemos nosotros ver acá? Dice, y fieles hermanos en Cristo. ¿Cómo puedo, cuando dice hermanos, dar la idea de una relación de familia, ¿verdad? Una relación, claro, familia espiritual. ¿Cómo usted y yo podemos entender que venimos a tener esa relación de familia? Bueno, precisamente porque si somos hermanos, entonces porque tenemos a un Padre. Quiero que vea conmigo Colosenses, el Evangelio de Juan, capítulo 1. El Evangelio de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1, versos 12, nos enseña también acerca de cómo tengo esa relación ahora con este Padre, que es Dios. Entonces, Juan capítulo 1, verso 12 y verso 13 dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, note, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es importante entender que hay que recibir porque creo en Cristo. Pero esa creencia tiene la connotación, tiene la implicancia que viene con obediencia. No se trata solo de saber que existe un Dios, de realmente decir sí, yo sé que hay un Dios. Entonces, sino también de que nosotros tengamos esa relación con este Dios ahora como hijos. Entonces, es importante ver que realmente necesito a este Dios, necesito a este Cristo. Entonces, dice, regresando a Colosenses, regrese conmigo a Colosenses, no pierda por favor, póngale siempre un separador, vamos a ir
en algunos otros videos, ubicándonos en diferentes versículos, diferentes partes de la Biblia, pero mantenga siempre separado Colosenses porque es el punto de donde estamos sacando la enseñanza. Vamos a estudiar toda esta epístola a medida el tiempo pase. Pero bien, regresando a Colosenses capítulo 1, verso 2, dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo. No hay otra manera de estar fiel. No hay otra manera de ser santo. No hay otra manera de ser separado del pecado. No hay otra manera de mantener una pureza y una relación con Dios, si no es a través de Cristo. Entonces, Pablo quiere hacer énfasis en esto. Y Pablo le está diciendo, hay solamente una manera, que usted y yo somos hermanos, somos familias, somos fieles, somos separados del pecado. Y esto es estando dentro de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 3, puede anotarlo. Romanos 6, capítulo 3. Ve conmigo Colosenses 2, verso 10, dice: y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces, significa que el cristiano necesita estar dentro de, en Cristo. No puede dar un paso afuera. No puede mantener su vida afuera, porque entonces dejaría de mantener esa pureza. Por eso Pablo le dice a los santos y fieles en Cristo, que están en Colosas, esta región de la cual ya hablamos. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Hay dos palabras importantes, gracia y paz, la cual voy a nada más dar la idea, ¿no? Lo que es esa gracia. La gracia, básicamente, es esta palabra en donde nosotros ya lo hemos tocado en algunas ocasiones, pero es un favor inmerecido, un favor que realmente no tendría por qué haberse dado al ser humano, no tendría por qué realmente haber sido para mi vida, un favor que, aunque quizás por mis propios méritos lo pude haber logrado, nunca iba a ser comprado. Realmente la gracia por parte de Dios es un favor que no nos merecíamos. Entonces, es decir, una misericordia, el ser aceptados, el mantenernos libres de algo sin realmente merecerlo. Entonces, la palabra gracia básicamente nos enseña que Dios dio algo que nosotros no hubiéramos realmente comprado, no hubiéramos podido hacer. Bueno, pero esta gracia es una manera de saludo que Pablo da a nuestros hermanos dándole a entender, miren, realmente ustedes quizás sí es cierto, no merecían esto, pero Dios tiene ese regalo para ustedes también. Y no solamente va la gracia sola, no solamente es esto así, no, también tienen la paz. Entonces por eso dice gracia y paz sean, o de parte del Señor Jesucristo sean con ustedes también. Entonces, ¿qué es la paz? Bueno, la paz significa un bienestar, significa tranquilidad. ¿Se ha dado cuenta que ahorita estamos pasando estos momentos en los que quisiéramos tener tranquilidad? Quisiéramos tener la satisfacción de poder salir sin problema alguno, como lo habíamos habitualmente tenido un mes atrás. Podía ir a comer a algún lugar, podía ir a algún restaurante, podía visitar a algún familiar, podía salir a su trabajo sin inconveniente. Había tranquilidad, no había por qué estar preocupado. Hoy, debido a esta enfermedad, hay preocupación, no hay tranquilidad. Posiblemente usted puede salir a un lugar y hay medidas, por supuesto hay que tomarlas, pero no existe todavía esa tranquilidad porque puede decir, me voy a infectar y puedo yo ser perjudicado. Pero hay algo más que necesita el ser humano entender, y es que la paz no significa que usted va a tener ausencia de problemas. La paz de la cual las escrituras nos enseña es la paz del alma, es la paz que le permite a usted estar tranquilo en su interior, estar sin preocupación alguna, porque esta paz es la armonía y es la satisfacción que el ser humano tiene y que viene a la vida del ser humano, pero solamente de aquel ser humano
que ha aceptado la gracia de la cual antes viene hablando, de la cual antes le dijo el apóstol Pablo a ellos. Gracia y paz. Es esa armonía y satisfacción que viene a la vida de quien ha aceptado la gracia y ha sido reconciliado con Dios. Es decir, es tener un descanso en la garantía del perdón de sus pecados. Esa paz es que usted está seguro que está perdonado de sus pecados. Quiero que vea algo muy importante para poder cerrar. Romanos capítulo 5, verso 1 dice, Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, note, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siendo declarados sin culpa, en otras palabras, por medio de esta fe, es decir, no solo que creo en Cristo, sino que obedecí también, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Porque realmente entonces en Cristo yo tengo el acceso, la oportunidad, tengo la vía única para estar en una relación pura con Dios. Entonces, por eso dice, declarado sin culpa por esta fe que tengo que me llevó a obedecer el Evangelio, entonces tengo esa paz. Por eso Pablo viene y regresando a Colosenses, dice a nuestros hermanos ahí, bueno, gracia y paz. Dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nadie más pudo haberle dado esto. Nadie más pudo haberle dado ese favor que usted y yo no nos merecíamos. Nadie más nos pudo haber dado la paz en nuestra alma, que solamente Cristo. Por eso vemos nosotros Dios enviando este regalo maravilloso a través de Cristo y Cristo siendo ese medio por el cual nosotros podemos estar bien con Dios. Dice, ¿verdad? Mismo Cristo, ya lo hemos tocado. Juan capítulo 14, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede estar con Dios si no es por mí. Nadie puede tener esa relación si no es por mí. Entonces Pablo le dice a nuestros hermanos en Colosa, gracia y paz sean de Dios y de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia, es decir, ese favor inmerecido, lo da Dios, lo dio a través de Cristo. Y la paz es a través del Señor Jesucristo, porque Él dio su vida por usted y por mí. Entonces Pablo quiere entrar con estas palabras para preparar la mente de los hermanos y hacerle ver que lo que va a hablar es precisamente para mantener esa gracia y para mantener esa paz en el alma de estos hermanos en Colosa. Preparar su mente, envía estas palabras introductoras, la introducción, para que ellos puedan entender que lo que va a hablar va a ser con ese propósito de no quitar, de no separar, de no caer de esa gracia y de esa paz de la cual ellos habían gozado al salir de las aguas del bautismo y entrar al reino de Cristo, la iglesia de Cristo. Entonces, por eso los prepara con estas palabras, gracia y paz sean a vosotros. Hermanos, vamos a cerrar en estos minutos. Quiero invitarlo, quiero animarlo a que usted en su hogar tenga un espacio con su familia. Lea los capítulos de Colosenses, léalo. Si una vez, una sola lectura, una vez a la semana, usted considere el tiempo, pero es importante para ir viendo qué va a ir diciendo el apóstol Pablo. Estos son instrucciones realmente con el propósito de que los hermanos no pierdan esa relación con Dios. Y también hoy en día nosotros no tenemos que perder la relación con Dios. Tenemos que seguir con nuestro Padre. Tenemos que seguir con aquel quien realmente nos permitió tener este gozo, ¿verdad? De poder decir, realmente el pecado no está en mi vida y solamente fue porque Dios envió a su Hijo Cristo y Cristo dio su vida por mí. Entonces, pero también que resucitó por mí ese día maravilloso, ¿verdad? Ese primer día de la semana. Como es este día, primer día de la semana que usted y yo estamos gozando también y que en unos minutos posteriores estaremos participando de la Santa Cena. Así que, por favor, le animo a que dese su tiempo, que pueda tomar esta lectura tranquilamente. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga cada una de sus vidas.